don José Díaz, Pepe Díaz. Bueno, es normal que no se hablara mucho de él en la transición, ¿no? Porque José Díaz representaba la adhesión absoluta a Stalin. Stalin, precisamente al terminar la guerra, o poco antes de terminar la guerra, cuando ya estaba perdida, él escribió un folleto que se titulaba Las enseñanzas de Stalin, guía luminoso para los comunistas españoles. Era un análisis de la guerra y de por qué se había perdido, ¿no? Pero él siempre había sido incondicional. De hecho, cuando él sustituye, la Pasionaria, etcétera, sustituyen al grupo de Bullejos, pues lo hacen, hay una purga, una depuración, y lo hacen mediante ataques feroces a Bullejos, que en realidad lo único que había hecho era cumplir las órdenes de la Internacional Comunista. Pero en aquel momento Moscú había decidido un cambio de línea y obligó a poner una nueva dirección. Porque los partidos comunistas tenían la característica de que estaban totalmente gobernados desde Moscú. Quien mandaba, aunque José Díaz era el secretario general, quienes mandaban eran los enviados de Moscú, Codovila, luego Togliatti, etc. Ellos eran los que marcaban la línea. Esto pasaba también con el Partido Comunista Francés y con los demás. O sea, ¿y eso siempre ha sido así? En aquella época era así, sí. ¿Y en la época tuya? Porque hay que decir que tú perteneciste al Partido Comunista, sí, a los dos, además. Sí, en mi época ya era distinto. En mi época, por ejemplo, Carrillo, pues quería que se olvidara aquella etapa, porque estaba poniéndose lo que nosotros después los maoístas llamamos revisionismo. Es decir, el revisionismo era cambiar una serie de puntos básicos, entre ellos la defensa de Stalin. O sea, Stalin era un personaje que había que olvidar, pero que ellos seguían siendo stalinistas, en su mentalidad, en sus ideas, etcétera, eran exactamente stalinistas, ¿no? Pero no les convenía. Era una nueva etapa, igual que cuando el Partido Comunista en los años 30 decidió pasar a la táctica de Frente Popular, pues prefirió olvidar la táctica que había seguido hasta entonces, que era lo que llamaban clase contra clase, era intentar el asalto directo al poder. Con el Frente Popular se trataba de una maniobra más divergente. Y los que no se adaptaron, pues fueron eliminados simplemente.